El diletante, la antigüedad y la actualidad, la vida y la muerte, la riqueza y la pobreza, lo público y lo íntimo, la poesía y el mal humor. El diletante palpita todo lo humano y lo divino. Damos la bienvenida a este programa, El Ciudadano Diletante, a todos los ciudadanos radioescuchas de la FM Patricios, hoy en una noche donde, para reclamar todos los derechos del hombre, vamos a hacer un programa especialmente dedicado a la Revolución Francesa. Pero en ausencia de la ciudadana locutora, Gabriela Lescano, voy a ser yo, el ciudadano conductor, el que lea los números de teléfono con los cuales el pueblo revolucionario de París, de la Vendôme, del Marne, de Marsella, se podrán comunicar con nosotros. Nuestros teléfonos son el 4912-6666 y el 4911-0657. Inmediatamente pasaré, según la orden prescripta por la Convención Nacional, a darle la bienvenida a los ciudadanos que me acompañan en este programa, donde tenemos la misión de destronar reyes, decapitar tiranos y darle la felicidad eterna al pueblo. Ciudadano Gómez, buenas noches y revolucionarias noches en este programa. ¿Cómo allez-vous, ciudadano? Claro. Ça va bien. ¿Su francés de dónde es, el ciudadano Gómez? De la zona de la vendimia de Villa Crespo. Vamos a darle también la bienvenida a Le Citoyen Rollo Peña. Bonsoir. Bonsoir, Clago. Pero usted sabe, claro, ¿de dónde decir algo? No, De la cancha de porque Goy. usted me parece que está un poco jocoso y con esto de dónde es. Usted sabe que antes que se construyera la nación francesa y que se abolieran muchísimos dialectos, Son tantas las cosas que no sé. toda Francia estaba repleta de dialectos. Acá el ciudadano Gardés tiene Pero un dialecto, discúlpeme, posiblemente una mezcla entre la un zona cocoliche de francés. No, Provence. es un dialecto entre Villa Crespo y la Paternal. Este programa que vamos a dedicar a la Revolución Francesa no nos puede hacer olvidar, queridos ciudadanos, conciudadanos y caros cofrades del programa El Diletante, que habíamos bajado en la batalla, en la competencia contra esos enemigos de bajo nivel, como eran Soy Gitano. Pero tenemos un nuevo rival, ¿sí? Nos dijo la producción de la radio que viene muy bien, que nos quiere hacer fuerza, Costumbres Argentinas. Por lo tanto, nosotros, en honor al programa de hoy, vamos a sacar un nuevo programa para competir que se llama Costumbres Jacobinas. Marcelo, le voy a decir algo, ya que va a mencionar costumbres jacobinas, tenga un poco de cuidado, porque mire, nosotros todos ciudadanos, pero usted se pone de conductor. Ahora agarra lo que hacía Gabriela, lo quiere hacer usted también. Tenga cuidado, pues mire que todos aquellos que agarraban mucho poder después no terminaban muy bien. ¿Me permite? Le quiero aclarar que después de esto que usted me dice de costumbres jacobinas, a partir del próximo programa voy a venir con un echarpe de acero al programa. Hace bien, con un pañuelo, sí. Por las dudas. Yo le quiero contar que podríamos comprarle uno de ellos a Clarós. Que Costumbres Jacobinas cuenta la historia de un joven ciudadano francés que tiene problemas de familia, similar a las telenovelas argentinas. Se vio que es todo incestuoso, pero como es un jacobino, lo manda a la guillotina al cuñado. Le corta la cabeza, así que vota con mi hermana, ya te voy a dar. Es una historia es terrible. Terrible. Pero mis queridos conciudadanos revolucionarios de París, les voy a pedir que se pongan el gorro frigio. Si no tienen gorro frigio, un tricornio republicano, que tomen sus bayonetas, coloquen en sus solapas o en el gorro frigio la escarapela tricolor, nos levantemos y paladina, heroicamente y con todos los bríos, escuchemos a la canción revolucionaria por antonomasia.
Bueno, lo que escuchamos es un fragmento de la briosa y extraordinaria canción que es el himno hoy de Francia, La Marsellesa. Es una obra de Rouget de Lisle que fue compuesta en 1793 para el ejército del Rin, el ejército francés que iba a invadir el Rin en plena guerra contra la Renania, es decir, contra las fuerzas prusianas. Este se transformó en un emblema, quizá el paradigma de la canción revolucionaria, y queremos aclarar que es una versión extraordinaria porque fue orquestada por Héctor Berlioz, quizá uno de los más grandes orquestadores y músicos que tuvo la Francia. Ya por 1840 hizo esta versión, que es la que escuchamos, interpretada por el coro y la orquesta del Capitolio de Toulouse. Bueno, ya vamos a hablar de la letra. Es una canción francamente revolucionaria que llama al combate, al ordre citoyen, aux armes les citoyens, a las armas, ciudadanos, formen los batallones. Claro, dígame ciudadano, por favor, ciudadano Claros. Más de 100 y pico de años recorrió todas las calles de las ciudades más importantes de Europa y del mundo también, sí. Todos los sectores plebeyos y obreros la tenían como su... Efectivamente. Es más, en algunos casos más que la internacional. Incluso en las calles de Petrogrado se cantaba Así es, la Revolución de Febrero de 1917, los obreros cantaban la Marsellesa y no la internacional. No la conocían la internacional. Exactamente. Efectivamente es una canción que emociona, estremece. Y repito, también esto que comenta el ciudadano Peña también es un reflejo de la magnitud y la extensión de la Revolución Francesa, ¿no? Claro, no solo la belleza o la imponencia de la canción.
Bueno, la Revolución Francesa, la marsellesa lo que llama en esta canción es a los hijos de la patria y a los ciudadanos a formar batallones, a marchar para defender la patria, y piden, y así termina, que la sangre impura riegue los surcos de la patria, es decir, marchons qui sangre impure abreve nos sillón, que riegue los surcos. Como verán nuestros ciudadanos oyentes, vamos a dedicar este programa a la Revolución Francesa, para muchos olvidada, para muchos una simple recuerdo en la historia o divisoria de aguas, para nosotros quizá uno de los hechos más importantes de la modernidad. Queríamos resumir la importancia de esta revolución, sí se puede, es muy difícil hacerlo, pero con unas palabras de la historiadora española, Ana Martínez Arancón, que nos pone en justo término para algunos olvidadizos o que se niegan a mirar el verdadero significado de la Revolución Francesa. Ana Martínez Arancón dice, y lo leo como a manera de introducción: hay cosas que nos parecen tan necesarias como el aire, tan naturales como la aurora. Olvidamos así que tuvieron un principio, que millones de hombres nacieron y murieron sin conocerlas, y que otros hombres, con su deseo y su sangre, las adquirieron para nosotros. Esto sucede con las conquistas de la Revolución Francesa, y sin embargo son tantas y tan valiosas que las voy a enumerar al azar. La libertad civil, la democracia, el sufragio universal, la libertad de pensamiento, la libertad de prensa, de religión, el derecho de los ciudadanos a intervenir en asuntos públicos, a elegir a sus representantes y a ser elegidos, a ocupar cualquier puesto en la administración del Estado, a pedir cuentas de su actuación al gobierno, la separación entre la Iglesia y el Estado, la constitución civil del clero, las distinciones entre los bienes privados de los gobernantes y el patrimonio nacional, la desvinculación entre la soberanía y quienes la ejercen, la independencia de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, tanto para apelar a su protección como para someterse a su castigo, la igualdad a la hora de pagar los impuestos o de cumplirla con las obligaciones de servir a la patria y de defenderla de sus enemigos, el libre acceso a cualquier cargo según la capacidad y no según el nacimiento, el derecho a vivir en el lugar que uno elija, a ganarse la vida con el trabajo que uno desee, a no ser detenido salvo en caso de cometer un delito tipificado por una ley, a tener un juicio justo y a recibir durante su detención un trato humanitario, el derecho de todos los ciudadanos a la asistencia pública, en lugar de depender de la caridad privada, el derecho que tiene uno a que el Estado garantice su seguridad personal y la de sus bienes, el cuidado por parte del Estado de los pobres, los enfermos y los ancianos desvalidos, la equiparación de los derechos de los hijos ilegítimos, los derechos a la educación pública, gratuita, al menos en los niveles elementales, el derecho a disfrutar del tesoro artístico y monumental de la nación mediante la creación de bibliotecas y museos nacionales abiertos al público, el matrimonio civil, pero también el divorcio. Estas son apenas de unos conceptos que nosotros en la vida cotidiana lo usamos normalmente y que, como dice la profesora española Ana Martínez, fueron las grandes conquistas de la Revolución Francesa. Parece que de puro natural, de uno mencionarlas todos los días, a veces de gozarlas, a veces de perderlas, uno olvida que esto fue levantado por primera vez y conseguido en la Francia revolucionaria y en los episodios que se desarrollan desde 1789. Me gustaría que empezáramos a hablar de esta revolución. Le quería decir, habituales, en algunos, todavía hay algunos rincones del planeta en los que no son tan habituales la mayor parte de la lista de derechos que usted ha leído. Sin embargo, a mí me parece que sí, que evidentemente la Revolución Francesa es un hecho monumental. El siglo XVIII es un siglo de crisis de los viejos regímenes. Hay muchos levantamientos democráticos, inclusive algunos autores, Godellot, por ejemplo, que opinan que la Revolución Francesa es uno más de esos procesos de revolución democrática. Es más, creo, no sé si es Godellot exactamente, pero que denominan los finales o la segunda mitad del siglo XVIII como la era de las revoluciones democráticas.
Sin embargo, la Revolución Francesa sobresale de todas ellas, es inmensa. Porque Francia tenía una importancia increíble en esa época, es como si hoy se produjera una revolución en Estados Unidos. Sí, era el país más poblado de Europa occidental. Uno de cada 5 europeos era francés, era el país más poblado, más populoso, más poderoso, sacando a Rusia. Rusia tenía mayor población, pero ¿cómo se la considera? Y culturalmente también Francia era el centro del occidente, es decir. Y además de euroasiática tenía condiciones de existencia, de vida, de relaciones sociales bastante disímiles, ¿no? Pero ciudadano Peña, ¿podemos empezar a contar cómo nace la revolución? ¿Me permite una sola cosa más? No, porque que sea el ciudadano Gómez no lo deja hablar al ciudadano Peña. No, le tengo un inmenso respeto, no quiera sembrar la división entre nosotros, porque ya veo que hay un ala girondina y un ala jacobina en este programa. Le quería decir que además de haberse dado en el país más poderoso y populoso, tiene otra característica que me parece que es muy importante, que es un alzamiento general de masa social, que produce un cambio. Hobsbawm tiene una cita muy linda. Dice que la diferencia, por ejemplo, la compara con las revoluciones americanas. Y dice, bueno, las revoluciones americanas fueron muy importantes, pero en realidad los países quedaron como estaban. Lo que hicieron es sacarse de encima el yugo imperial, es decir, de los españoles o de los portugueses o de los ingleses. Lo extraordinario, lo que marca a fuego la revolución cubana, él dice, es que es francesa, es un cambio de régimen. Es decir, él dice, comienza la época de Balzac y termina para siempre la época de Madame du Barry. Bueno, es que el problema que está planteando el ciudadano Gómez es justamente algo que en la historia se ha planteado en muchísimos momentos. Es decir, la Revolución Francesa ha tratado de ser degradada de manera permanente. A posterior de la Revolución intentaron degradar todo el periodo jacobino, todo el periodo que después se ha recuperado por algunos historiadores militantes, caso Jean Jaurès y otros más, que volvieron nuevamente a ponerla en la importancia. Posteriormente aparece un grupo de historiadores que tratan de diluirla en medio de otras revoluciones. Entonces la llaman ese periodo de revoluciones atlánticas, uniendo la norteamericana, un connato, también una rebelión importante que hubo en Holanda y a Francia, para diluir esa importancia que marcaba recién Gómez, que es algo nuevo, es algo totalmente distinto, es una innovación, es algo que... Pero me parece que aún tenemos que verla como lo había planteado Gómez y no como lo plantea, me parece, algunas cuestiones de la profesora esta que mencionó recién Arangón, porque en realidad la Revolución Francesa no declama ya el sufragio universal, por ejemplo, para tomar un punto, pero inicia esa discusión, ¿no? ¿Por qué no el sufragio universal? Porque en esa época, en muchísimos momentos se discutió que el voto era censitario y además la mujer no votaba. Entonces, proclamar sufragio, pero sí es como disparador, como aparecen esos problemas planteados con todo, de manera brutal, en las calles, en el pueblo de París, es decir, es extraordinario. Pero también lo que tenemos que tener en cuenta es que arranca esa discusión, arranca un nuevo sujeto social. Ahora, antes de meternos ya en los episodios históricos de la Revolución, me gustaría que escuchen esta canción. La música que trajimos hoy es realmente una joya. No sé si dije que nos la facilitó la Alianza Francesa de Buenos Aires. Vamos a escuchar un himno revolucionario de 1793 que se llama Le Chant du Départ, es decir, el canto de la partida o el canto de la despedida, también puede ser, de un autor revolucionario, Méhul, y que ustedes van a ver que tiene 3 protagonistas, o 4 protagonistas. En la primera parte canta un tenor que hace las veces del soldado, que dice que va a combatir a los tiranos del mundo y que irá con su corazón lleno de bríos y de fuerza a combatir por la patria, por la France. Después viene una soprano que hace las veces de una madre de familia, la madre del soldado que lo despide y dice: hijo, ve a la guerra y cumple con tu deber. Después habla el hijo, un nene, van a ver que hay un cantante infantil donde dice las extrañas palabras: ve y conquista la libertad, porque la república es de los hombres,
pero y la esclavitud es de los niños, dice esta canción. Y después cierran un coro de 3 soldados. Escuchémosla entonces, Les Chants du Départ, que es una marcha militar del año 1793, típicamente revolucionaria, y es bellísima. Escuchémosla. Del
Bueno, acabamos de escuchar la canción de La Partida, es una marcha revolucionaria de Méhul del año 1793. Ustedes vieron, era la manera en que se despedían a las tropas revolucionarias francesas cuando partían a la guerra. Digo, al pasar, ustedes van a escuchar en esta música los esbozos de lo que después va a ser Beethoven, pero en especial esta marcha que acabamos de escuchar tiene muchos acordes haydnianos, es decir, uno se pregunta de dónde vienen estos músicos. Bueno, venían de las canciones populares y estas marchas revolucionarias francesas. Tan importante fue la revolución que musicalmente influyó inclusive en genios de la música como Beethoven. Vamos a detallar en cada tema que pasemos estas influencias. Pero ya entrando en el terreno histórico, la Revolución Francesa, como todos saben, se desencadena empieza, le dan un comienzo en el año 1789, algunos dicen el 14 de julio cuando se toma la Bastilla, pero en realidad viene un poco antes. Había una gran crisis económica en Francia, el rey Luis XVI, un capeto, y a través de su ministro de Economía, un hombre que se llamaba Necker, que era progresista paradójicamente, era un hombre que le quería fijar impuestos a la nobleza y bajar los impuestos que pagaban los campesinos, y los nobles, para obstaculizar esta medida del ministro del rey, convocan a los Estados Generales. Los Estados Generales era la forma de regirse que tenía la monarquía francesa, y eran simples, se convocaba un Estado, era la nobleza, otro Estado el clero, y otro lo que se llamaba el tercer Estado, o la burguesía, los burgueses, los habitantes que no pertenecían a los otros dos estados. Se votaba por estadio, es decir, los nobles tenían un voto, el clero tenía otro voto y el tercer estado un voto solo. Conclusión, la historia de los estados generales decía que el clero y la nobleza unían sus votos y ganaban siempre 2-1. Una vieja jugarreta. Una vieja jugarreta. Y aparte le voy a comentar que se reunían muy pocas veces. Sí, habían pasado más de 100 años antes del llamado de los últimos 1614, la última vez. Entonces, los estados generales, que empezó siendo una maniobra de los nobles, se transforma en la gran organizadora de la revolución y del tercer estado, porque para reunirse los estados generales tenían que ser mandatados sus representantes. Entonces la convocatoria de los estados generales provoca que hasta en la última aldea de Francia se tenga un domingo de mayo de 1789, se convocaba a todo el pueblo para elaborar el cuaderno de peticiones, que así se llamaba, donde el pueblo pedía y hacía sus reclamos al rey. Y elegía un representante. Esto originó que toda Francia se movilizara a discutir los problemas políticos de Francia, y que no solo eso, los fijara en un cuaderno, un reclamo ante el rey, y que eligiera su representante, que casualmente salían los más ilustrados. Salían los abogados, los notarios, la gente que había tenido educación en las ideas revolucionarias de los filósofos franceses, es decir, en el enciclopedismo de Diderot o d'Alembert, o en el ateísmo de Voltaire, también en los filósofos materialistas como Helvétius, y sobre todo Rousseau. Rousseau, que era un antecedente de la libertad política, eran los que habían educado estos filósofos de estas ideas de la ilustración, el enciclopedismo, eran los que habían educado a todos estos abogaditos oscuros. La profesión de abogado era una profesión misérrima, es decir, no muy bien considerada en esa época. Los conservadores ingleses decían, ¿cómo vamos a permitir que estos oscuros abogados provincianos vengan a decirnos a nosotros lo que es la libertad? Esos oscuros e ignotos abogados provincianos son los que se encargan de llevar la voluntad hasta el último pueblo de Francia, a París, y sucede que cuando se reúnen el 5 de mayo en París, deciden apartarse, se van a la cancha de pelota, la famosa asamblea, la cancha. Y además algo más, claros. No solo se conocen entre ellos, sino que además descubren que dentro del clero estaban divididos. Así es. Y dentro de la nobleza también. Justamente uno del clero, que otorga muchísimos revolucionarios a la Revolución Francesa, todos los curitas de pueblo que van representando a esas pequeñas villas, se vuelven revolucionarios, largan los hábitos, ya vamos a ver con el tiempo, y dan figuras extraordinarias como el abate Seguier, justamente, de quien nosotros nos tiene que resultar familiar, porque las jornadas del 20 de diciembre del 2001 en Buenos Aires se vieron algunas pintadas que pocos saben que es de la autoría del abate Seguier, esa pintada que salía en las paredes porteñas que decía: no somos nada, pero queremos todo.
lleva el sello de este curita muy inteligente, que escribe justamente, es uno de los ideólogos para separar le dice a los burgueses, abogados, dice, vayámonos de acá, vamos a perder siempre, inauguremos nuestra propia Asamblea Nacional, nosotros somos el tercer Estado, y concluye con una frase que va a dominar toda la historia de la Revolución Francesa, diciendo, es más fácil prescindir de los privilegiados que convencer a los privilegiados en que se hagan ciudadanos. Es decir, es más fácil que nosotros nos aislemos. Y por otra parte nosotros reivindicamos, dice Seye, representamos a 25 millones de franceses. Ellos, si se juntan, no representan más que a 200.000. Y entonces estas dos frases van a marcar el inicio de la independencia de la burguesía en esta revolución. Se van a la cancha de pelota y plantean proclamar y escribir una constitución a Francia contra la monarquía. Y aclaro que no eran solo burgueses, pues. Sí, se van. Bueno, en el tercer estado hay muchos plebeyos, hay muchos artesanos, muchos aprendices, hay sectores campesinos, o sea, es una composición mucho más. No, lo que hace extraordinario, que era lo que usted señalaba, ciudadano Peña le señaló hace un ratito, es que no solo se conocieron, sino lo notable es la unidad que encontraron. Impresionante. Yo creo que este es un rasgo distintivo también de la Revolución Francesa. Yo creo que eso es producto de 2 siglos, de 1 siglo y medio, 2 siglos de una práctica económica, de una cultura común. Hay algunos que dicen que la Revolución Francesa es la revolución de los filósofos, es decir, hay una educación previa, hay una cultura y una práctica económica y social que le da unidad a ese sector, al tercer Estado, y que además lo hace con una fuerza y una claridad porque tiene un programa. Y me parece también que habría que decir que la reunión de los estados generales se da en una situación de crisis muy grande, es decir, es un intento por apretar aún más el yugo por parte de los aristócratas y la nobleza, y que le sale el tiro por la culata, es decir, el intento de agarrar más por la crisis, digamos, porque vivían de la renta de la tierra, había una gran inflación en Francia en ese momento, el intento por apretar aún más el yugo se les da vuelta y estalla en lo que señalaba recién Marcelo, la ruptura del tercer Estado y el llamado a la Asamblea Nacional que la declara constituyente, ¿no? No, es que justamente esto que acaba de decir el ciudadano Gómez, junto con lo que recién decía el ciudadano Claros, lo extraordinario de esta revolución es que uno a veces ve algunas películas donde, sobre todo de la sociedad, esa transición del feudalismo al capitalismo, esa sociedad feudal, donde parecía que las revueltas solo se daban cuando faltaba harina, faltaba pan, entonces se agarraban. Y lo que se llamaban las yaqueries. Yaqueries eran levantamientos campesinos por hambre. La Revolución Francesa no fue una yaquería. Esto fue algo extraordinario, porque en realidad es cierto lo que dice Marcelo, que fue un momento de crisis, pero no de crisis económica, de crisis financiera, porque económicamente Francia venía creciendo, fue un siglo muy bueno para Francia, pero sí había crisis financiera, crisis del Estado, el Estado se endeudaba como lo vemos hoy, es decir, y cuando le dicen a los nobles, Necker, que es el que acaba de mencionar Marcelo, le dicen, bueno, ustedes ahora le dice Necker, acá hay una solución, que los nobles empiecen a pagar impuestos, que era lo que había empezado a ocurrir en Inglaterra, o sea que en Inglaterra se estaba construyendo un tipo de Estado distinto. Bueno, la nobleza se opone terminantemente, o los sectores más rancios de la nobleza se oponen terminantemente y lo obligan al rey, que tenía una postura de apertura, de tratar de hacer una especie de monarquía constitucional, caso de Inglaterra, lo obligan a ponerse de la otra vereda y decir, bueno, no, acá polariza la situación y dice, el tercer Estado copa esto o nosotros seguimos siendo los dueños de la situación. Ciudadano Peña, yo lo que quería remarcar en este tema inicial de la Revolución Francesa era que la Revolución Francesa, a mi entender, lo dice mucho, fue la primera revolución laica de la historia, es decir, la primera revolución que se yergue sin ideas religiosas. Ellos plantean la idea de la razón,
son conducidos por la razón filosófica de los filósofos, la razón en que ellos confiaban en el propio desarrollo del hombre, pero también es la primera revolución guiada por intelectuales, es decir, ya no por caudillos militares, caudillos religiosos, como fue el caso, se acuerda Ciudadano Peña, de las revueltas de Thomas Münzer en Alemania en 1600, o la de Cromwell, que se levanta con la Biblia en la mano, o la propia revolución estadounidense de unos 14 años antes, que en realidad lo hace casi por medidas económicas, es decir, para garantizar la ganancia de los diferentes estados fundadores de Estados Unidos. Esta revolución laica y de intelectuales le va a dar una característica muy particular a la Revolución Francesa, que la mencionamos al pasar, que es que la Revolución Francesa es la primera que entiende que el acceso al arte, a la música, a los museos, a la lectura, ennoblece al hombre y es necesario para que el pueblo se vaya educando y por lo tanto sea más libre, sean mejores ciudadanos. En ese sentido, la actuación cultural de la Revolución Francesa fue brillante. Ellos trataban de inaugurar estatuas para que el pueblo viera que había una revolución en todo momento: estatua a la libertad, estatua a la diosa razón, estatua al ser supremo, estatua de los campesinos, y hacía museos y hacía canciones, llamaba a los compositores a componer actos en homenaje a los actos revolucionarios. En este caso, quiero que escuchemos una versión muy cortita del himno a la Estatua de la Libertad, que no es la estatua simplemente que está hoy en Nueva York. Se inaugura el 10 de agosto de 1793 en la Plaza de la Revolución, que hoy está llamada la Plaza de la Concorde, la plaza. Claro, hay un poco de hipocresía en la burguesía francesa. Lo que era antes la Plaza de la Revolución, hoy es la Plaza de la Concordia. Claro. El 10 de agosto de 1793, dije, se inauguró una estatua de la libertad y le componen un himno, un compositor revolucionario que se llama Gosset, que se llama justamente el himno a la Estatua de la Libertad. Quiero aclararle, ciudadano Gómez y ciudadano Peña, que 4 años antes de que se cantara por primera vez este himno a la Estatua de la Libertad, las masas de París habían tomado la Bastilla el 14 de julio y directamente reconocen como autoridad del país a la asamblea que se reunía en la cancha de pelota. Bueno, usted veo qué importancia lo de los símbolos ahí, pues la Bastilla sabe que no tenía ninguna importancia. Claro. Sí, había armas en la Bastilla, pero no tenía presos, 7 presos. Sin embargo, había sido el símbolo de la represión sobre el pueblo de París. Así es. Durante decenas de años. Entonces tomar la Bastilla era sacar el poder del rey pero en realidad creo que había 4 o 5 locos y algún que otro preso. Lo veo blandiendo la declaración
Notó mi escarapela tricolor, ¿no? Sí, Ciudadano bellísima. perdón. ¿Usted sabe por qué es tricolor? La verdad, la ignorancia me abruma. Dígamelo, ciudadano. No, yo tampoco, pero acá me encontré un librito que dice que la tricolor es porque el rojo y el azul eran los colores de París y se mantuvo el blanco, que era el color. No hable mucho de rojo del y viejo azul, que régimen. estamos en un barrio. Bueno, con disculpas de los ciudadanos, disculpas de los hinchas de Huracán. Yo lo veo ahí con la declaración de la primer constitución. Claro, digamos, que es lo que se conoce como la Declaración de los Derechos del Hombre. Sí. Ciudadano Marcelo, ¿dónde está? ¿En la convención o está en la Asamblea Constitucional? Estoy en la Asamblea Nacional, Muy bien, efectivamente. que en realidad se transforma por propio designio de sus asambleístas del tercer estado también en Asamblea Constituyente. Es decir, decían, si no hay Estado, si no hay Constitución, no hay Estado, dice. Ese es otro concepto que incorpora. Porque en realidad son esta etapa de la Revolución Francesa es la etapa de los constitucionalistas, digamos, es decir, no son demócratas hasta el final. Plantean como elemento central el problema de la Constitución. Lafayette es una de las figuras. Lafayette, así es. Y la libertad de comercio, casi el programa de Turgot y de los asesores del rey. Casi ese programa, por supuesto, avanzando en algunos puntos muy importantes en relación a los derechos pero que no se habían escrito anteriormente. Le cedo la palabra. No, yo voy a leer algunos de los artículos, son muy conocidos, pero para recordar a los ciudadanos oyentes, el artículo primero de la Declaración de los Derechos del Hombre, que se promulga esta primera declaración en agosto de 1789, dice: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en sus derechos. Las distinciones sociales no pueden ser fundadas más que en la utilidad común. 2. El fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia de opresión. Esto que se ha escuchado muchas veces, lo escribieron por primera vez en París en agosto de 1789, y ya acá tenemos que hacer algunas aclaraciones, porque esta Constitución de 1789 dice, el artículo 2, el fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. En la Constitución de 1793, la jacobina, que es mucho más profunda, ya no dice que es la conservación de los derechos naturales, sino que el fin de toda asociación política es la búsqueda de la felicidad del hombre. O sea que supeditaba a la felicidad y el bienestar de los ciudadanos la posibilidad de tomar medidas contra la propiedad. Porque debo decir, y esto es lo último que digo, ciudadano Peña, que la Revolución Francesa fue una revolución de propietarios, es decir, la gran mayoría de los dirigentes eran hombres que tenían propiedad pequeña, pero propiedad, o de campo o de ciudad, pero no era la revolución de los desposeídos como son las que se ven en estos siglos. Así es. No, es que justamente hay ciertos términos que uno tiene que vincularlos a la época, ¿no? Uno dice propiedad y ahora le surge, pero estos eran todos uno. ¿Quiénes eran los que hacían esto? Pero en esa época, la nobleza y el rey tenían derecho de quitar propiedad, de dejarla de manera precaria. O sea que para cualquiera que quería sobrevivir en París, por ejemplo, en Marsella, en Lyon, en las principales ciudades, tener la seguridad de que su casa era de él, o que el pequeño taller era de él, y que sí, no debían defender su propiedad de la nobleza. La nobleza atacaba las propiedades. Por supuesto, después esa propiedad se transformó en el derecho a la gran propiedad, bueno, lo que vemos ahora, pero en su momento tenía esas características. Y además muy importante, porque usted sabe que en el campo, en realidad el 40% de la tierra era de campesinos entre medios y pobres, era muy alto. Exactamente. No les alcanzaba igual, ¿no? Porque hay a veces una idea equívoca sobre la situación de Francia en ese momento. Por ejemplo, en relación al problema de la crisis, si había o no crisis, yo estoy de acuerdo con lo que usted dijo sobre el desarrollo de la revolución, pero yo creo que había crisis. Que la mecha, digamos, el detonante, la anécdota, si usted quiere, que desata el conflicto. Sí, no. Y es importante señalar una cosa: la Corte, a la que tanto se dice los gastos
ridículos, etcétera. La Corte solo insumía el 6% del presupuesto. Claro. En realidad la crisis en lo económico es producto de la guerra, la guerra norteamericana, es decir, la guerra donde con Francia Inglaterra. participa a favor de Estados Unidos Así en contra es, de Inglaterra. Contra Inglaterra, sí. Y los gastos de la deuda. Francia era un país con una deuda, lo que decías vos, ¿no? Del problema financiero. Ahora, esta Constitución, esta Declaración de Derechos está en sintonía con lo que después es la Constitución del 91. Es decir, es casi alienta la formación de una monarquía constitucional, es decir, todavía no rompe el marco de alguna forma monárquica de gobierno. Claro, el rey seguía siendo el que firmaba. Efectivamente. Así es, y le otorga el poder de veto al rey, es decir, la Asamblea podía dictar leyes y le reconocía al rey que las podía vetar. Es decir, es bastante tímido. Hay un hecho notable, de cualquier manera, que marca la crisis. Hay una crisis terminal de la forma absolutista y del régimen semifeudal. Sí, el absolutismo cayó ya. Cayó, y está patentizado en una declaración de Mirabeau que es extraordinaria. Cuando se forma la Asamblea Nacional y se declara constituyente, Mirabeau pide la palabra y le prohíbe el uso de la palabra al rey, y el rey no puede hablar. Es decir, ese es un hecho simbólico que denota que se terminó la monarquía absoluta. Tendríamos que aclarar también aclaro que Mirabeau era el conde de Mirabeau. Sí. No, y Mirabeau después termina siendo un agente decapitado por eso y comprobado, un agente del rey, justamente. Sí. Después. Ahora, fíjese, perdóneme. Perdóneme, ciudadano, aleje esa guillotina de mí. No, después voy a hablar de la historia de la guillotina. Le pido, por favor. Voy a hablar del doctor de Guillotin. ¿Por qué para este programa vino con ese alicate? Porque yo me quería explicar, mire, que el odio que había en el pueblo contra la nobleza y contra los privilegios lleva a que las primeras medidas ya en agosto de 1789, ante la Declaración de los Derechos, fuera la abolición de los derechos de la nobleza. Es decir, los nobles no pagaban hasta ese momento impuestos, sino que todo lo contrario, vivían de los impuestos cada vez más grandes que se le cobraban a los campesinos y a los habitantes de las ciudades. Y bueno, la Asamblea pone las cosas en su lugar. El primer decreto que saca es la abolición del diezmo, es decir, del impuesto que pagaban los campesinos a la iglesia, y la abolición de los impuestos feudales. Desde ese día, los campesinos y los ciudadanos empiezan a aportar al Estado. Mire qué diferencia. Ya no van a parar a las manos de los nobles o del rey, sino al Estado, a una caja, y le impone a su vez impuestos a los señores feudales. Eso es lo que se llamó la abolición del feudalismo, aunque fue más profundo esto, y siguió luego, ya vamos a entrar en la época del terror, es decir... Eso provoca, discúlpeme que lo interrumpa, claro, eso provoca una nueva reacción. Es extraordinario esto de la acción y la reacción, como en toda revolución. Como lo que Hegel llamaría la astucia de la razón. La astucia de la razón. Ya vimos cómo los nobles, buscando una maniobra, lograron armar la revolución, y ahora vamos a ver otro episodio. Y ahora logran un salto extraordinario, porque no todos en Francia eran republicanos. Había antifeudalistas que eran promonárquicos. Pero algunas medidas de la nobleza y del rey ayudan a crear un ambiente republicano impresionante. Una de ellas es lo que se conoció como Le Grand Peur. No sé si está bien usted, que es un políglota, un hombre. La Grand Peur. Que Gómez tiene un dialecto de... Se sabe de Villa Crespo. Ya se he sabido que yo me eduqué en la Academia Francesa de Herli. Entonces. El gran miedo. levantan una oleada de rumores y de algunas acciones que hacen creer que viene Lafayette a decapitar y decapita a todo el mundo. Eso provoca una reacción impresionante. Según Hobsbawm, en 3 semanas se liquida todas las formas que tenía el régimen feudal. Porque lejos de amilanarse, el pueblo sale a pelear. Sale a pelear, desbanca a los intendentes de pueblo, a los nobles, le saca las tierras, se arma, empieza a armarse, y bueno, pero nosotros queremos que escuchen ahora, siguiendo con estos himnos revolucionarios. Ahora vamos a escuchar un himno hermosísimo que no es tan revolucionario, se llama Chant de Neuf Thermidor, el canto al nuevo Thermidor. Vamos a explicar después, Thermidor era el nombre, vamos a explicar cómo ellos les cambian el nombre a los meses y al año.
Y el termidor este es un canto que se llama Himno ditirámbico por la caída de Robespierre, es decir, festejan la caída de Robespierre, es decir, en realidad sería un himno contrarrevolucionario. El autor es Roger de Lisle, el mismo autor de la Marsellesa, está orquestado por el gran Héctor Berlioz. Lisle tenía pluma para todo. Así es, porque Lisle en realidad va a apoyar este cambio de gobierno. Ya vamos a hablar del termidor contrarrevolucionario que va a prohibir la Marsellesa, le va a prohibir que se cante su propia canción. Esta es un himno del año 1794, no sé si lo dije, y que vamos a explicar después de que pasemos este himno en la tanda, qué es eso del calendario nuevo que inventaron los revolucionarios franceses. ¿Termidor no era una bebida espirituosa? En realidad, usted sabe que Termidor hay un hemisferio boreal y uno austral. En el hemisferio boreal, ahora estarían en un mes que sería Mesidor, que es un mes de verano, y después viene Termidor, y era el mes donde se juntaban las uvas. Después lo vamos a hablar porque de ahí el nombre del vino al que usted se refería. Se refería a la época. Por supuesto, seguramente no estaba hecho, uvas. Ni si lo siguen haciendo no estará hecho con esas exquisitas uvas que maduraban en Francia. Pero... Bueno, vamos a escuchar entonces el canto de Nef Termidor, himno ditirámbico a la caída de Robespierre, de Roger de Lisle, y después vamos a una tanda comercial. Sacre séchant, que sévère Mars et touchant, célèbre les fils de la gloire, au vain leur courage accompli, Agnès et sans bataille, le crime au sein de nos murailles, avait tué la liberté. Chantons la liberté, couronnons sa statue comme un nouveau titre. Le crime est foudroyé, relève ta tête abattue. Ô France, à tes destins, Dieu lui-même a veillé. Ô France, à tes destins, Dieu lui-même a veillé. Ô France, à tes destins, Dieu lui-même a veillé. Ô France, à tes destins, Dieu lui-même a veillé. Dans l'abîme avec quelle adresse les monstres savaient attirer, ils sont prêts à te dévorer. Leur regard emporte caresse, le pur langage des vertus, et sur leurs lèvres mensongères, leurs âmes sont les noirs terres, où les forfaits sont conçus. Chantons la liberté, couronnons sa statue comme un nouveau titre. Le crime est foudroyé, relève ta tête abattue. Ô France, à tes destins, Dieu lui-même a veillé. Ô France, à tes destins, Dieu lui-même a veillé. Ô France, à tes destins, Dieu lui-même a veillé. Ô France, à tes destins, Dieu lui-même a veillé. El diletante, en la noche en que deberíamos ser nosotros mismos.
Continuamos aquí hablando y pasando música de la Revolución Francesa en este programa que dimos en llamar El Ciudadano Diletante. Queremos informarle a nuestros ciudadanos oyentes que nuestros teléfonos son 4912-6666 y 4911-0657. Queremos mandarle un saludo también a la ciudadana locutora, que es Gabriela Lescano, que hoy no pudo venir. Y continuamos ya con la Revolución Francesa. Ciudadanos, los convoco a ustedes a que ahora toquemos quizá la parte más representativa de la Revolución Francesa, lo que se va a llamar la época de los jacobinos, la pelea entre jacobinos y girondinos, algunos le llaman el terror, algunos niegan que esta sea la parte el más importante de la Revolución. Bueno, a este debate quisiera aportar algunos datos históricos. En el periodo ya en el año 1790, el rey hace una maniobra, arma un ejército para atacar a los revolucionarios en París y escapa de París. Ya había sido obligado a abandonar las Tullerías, que era ese palacio que queda a las afueras de París, en los acontecimientos que describió el ciudadano Gómez, de la Grand Père, sobre todo las mujeres de París acuden a las Tullerías y obligan al rey a residir en París, pero en 1790 el rey y su familia se escapa con tanta mala suerte que en Varennes, lo que fue llamado la Nuit de Varennes, la noche de Varennes, en un pueblito, descubren que era el rey, el pueblo lo toma prisionero y lo reenvía a París, donde es realmente denigrado y el pueblo se convence de que la monarquía no puede continuar. Y ahí lo mandan a Versalles. Y ahí lo mandan a Versalles, efectivamente. Entramos ahí en la etapa más violenta, más virulenta, más apasionante de la Revolución Francesa, que es el periodo donde los girondinos y la nobleza tratan de inventar una guerra contra Prusia para unificar la nación y sacarla de los problemas internos y aprovechar que los prusianos maten a todos los revolucionarios en los campos de batalla. Bueno, esto es opuesto por los jacobinos. La idea de los girondinos era unificar a la nación y tratar de ellos de aparecer. Ahora, la idea de la nobleza no era esa. La idea de la nobleza era llevar a los girondinos a las fronteras de Bélgica. Había un ejército que estaba preparando las monarquías amigas del rey, y era la derrota de ese ejército. A partir de la derrota ellos opinaban que era la disgregación de los sectores más radicales y era la vuelta de la monarquía y de la nobleza de manera gloriosa. Claro, bueno, es ahí donde... Justamente por eso los jacobinos empiezan a ser fuertes, pues ellos se oponen a esa guerra. Así es. Se oponen porque saben de esta maniobra y le avisan a los girondinos. Le dicen, ustedes están cayendo en una maniobra. Demos los nombres de una vez por todas de estos jacobinos y girondinos también, que fueron los verdaderos protagonistas de la revolución. Los jacobinos quizá más prominentes eran, bueno, por supuesto Maximilien Robespierre, que fue luego el presidente del Tribunal de Salud Pública, Saint-Just, que era un joven que apenas contaba con 21 años, Danton, Camille de Mousselin, Hebert, y algunos más, Marat, que se me escapa, y algunos... Sí, Verginot, Guadet, bueno, eran jóvenes brillantes. Yo tengo que aclarar que todos estos mueren en el año 1794 y ninguno pasaba de los 40 años. Eran brillantes, educados en las ideas revolucionarias de los filósofos enciclopedistas y de Rousseau. Y figuras como Condorcet. Condorcet, que vamos a hablar después, importantísimo, sobre la educación y el derecho de las mujeres. Y estos hombres realmente se instalan, toman el poder de la asamblea, de lo que se llama la convención, y empiezan a dirigir a Francia de manera burguesa y también con puño de hierro. Me gustaría que ustedes, ciudadanos, me ayuden a contar o a relatar episodios de esta gesta gloriosa de lo que se llamó el gobierno de la convención. Mire, primero el terror está tratado de distintos ángulos. Hay algunos autores que opinan que no fue tan terrorífico, y otros que opinan que fue terrible. Hay una cifra, la verdad que espeluznante en un sentido, que es la cifra de los ejecutados durante el gobierno del terror, que da 17.000 ejecuciones en el término de 12, un año, entre 12 y 14 meses. Es decir, oficialmente el terror se implanta, le voy a dar la fecha,
Bueno, continúe, ya le busco la fecha. Yo creo que es en marzo del año 1793. En realidad tendría que mencionarlo no como marzo. Sí, creo que es... Ya vamos a hablar de eso. Sí, creo que es marzo. Me da la impresión de que es en junio, es cuando los sans-culottes terminan liquidando a los más conspicuos representantes de los girondinos. Digamos, que ciudadano los Gómez, guillotinan a todos. ¿Quiénes son los sans-culottes? Son, digamos, el ala izquierda de los jacobinos, son representantes del pueblo de París, fundamentalmente, de los pobres. Y armados. Eran sí. Parte de la Guardia Nacional. Era un ala dura, digamos, la izquierda dura de la Revolución Francesa. Maneras, no eran los sectores más miserables de la ciudad de París. Había artesanos, comerciantes, tenderos. Eran los más radicales. Hay una vieja anécdota que cuenta, creo que Michelet, que es que Duplé, ¿sabe quién era Duplé? Era un amigo de Robespierre. Cuéntela, ciudadano Peña. Cuenta Michelet que en ocasiones que iba Robespierre a comer a la casa de Duplé servía la comida con... Duplé era, digamos, maestro artesano. Servía la comida con algún otro maestro, pero los aprendices comían en la cocina. Digo, para ver quiénes eran algunos sans-culottes también, ¿no? No pensemos tampoco que los sans-culottes eran propietarios, Peña. Sí, eran propietarios. Digamos que el terror... si hay que encontrar la explicación de qué pasó, cómo surge lo que se llamó la República Jacobina, tenemos que decir que había un lío bárbaro en Francia en ese momento. Además del problema de los ejércitos que amenazaban la invasión, encabezados por los emigrados, además se habían producido revueltas provinciales, los girondinos habían pasado a una posición crítica y planteaban diluir el poder central de París. Así es, lo que se llama la insurrección de la Vendée. La Vendée, así es. Y habían hecho algunas revueltas en las provincias, etcétera. Para que tenga una idea, de los 80 departamentos que tenía Francia, 60 estaban sublevados. Era una situación de crisis muy, muy grande, ¿no? Lo cuenta, si me permite ser pesado y leer un pequeño párrafo, lo cuenta Hobsbawm en La Era de la Revolución, en el capítulo que corresponde a la Revolución Francesa. Dice, refiriéndose por supuesto a ese periodo, ¿no? Dice, bueno, que señala que son 17.000 las ejecuciones en 14 meses. Hobsbawm las compara, por ejemplo, con los fusilamientos y el asesinatos en la Comuna de París. Dice que son infinitamente menores como reacción violenta. La Comuna de París fue en 1871. Efectivamente, en 1871. 100 años después, cuando la burguesía francesa masacra a la clase obrera parisina. Sí, y señala otras, no da nombres, pero dice otras respuestas conservadoras al proceso revolucionario que significaron muchos más muertos. Dice, todos los revolucionarios, de manera especial en Francia, lo han considerado como la primera república popular y la inspiración de todas las revueltas subsiguientes. Por todo ello puede afirmarse que fue una época imposible de medir con el criterio humano de cada día. Todo esto es cierto, pero para la sólida clase media francesa que permaneció tras el terror, no fue un algo patológico o apocalíptico, sino el único método eficaz para conservar el país. Ahí señala la situación de crisis, la posibilidad de ataque de los distintos ejércitos, las sublevaciones en las provincias, etcétera, y hace una reivindicación extraordinaria, me parece, del rol jugado por Robespierre, que en general se lo ve solo desde el punto de vista de su figura casi tenebrosa, con una guillotina abajo el brazo, cortándole la cabeza a todo el que pasaba por delante. Tenebrosa y virtuosa. Robespierre logra una cosa extraordinaria. Le doy algunos datos. En marzo de 1794 se había constituido un ejército que era 3 veces mayor que el que había antes, y funcionaba a la perfección. Y costaba la mitad de lo que costaba mantener el ejército en 1793, que era un desastre. El valor del dinero
es decir, más bien de los asignados, que era la nueva papel moneda que se utilizaba en la Revolución Francesa, se mantenía estable. Señala además en marcado contraste con el pasado y aún con el futuro. Después anticipémonos que va a haber una crisis brutal en el 97, que es la bancarrota del Estado francés. Refiriéndose a eso, cita a Jean-Bon Saint-André, que era un jacobino, que era miembro del Comité de la Salud Pública, que dice unas palabras muy interesantes durante la era napoleónica. Este hombre, que era republicano, eso no le impidió ser prefecto de Napoleón. Dice: ¿saben qué clase de gobierno salió victorioso de la crisis esa del 93? Un gobierno de la Convención, un gobierno de jacobinos apasionados con gorros frigios rojos, vestidos con toscas lanas y calzados con zuecos, que se alimentaban sencillamente de pan y mala cerveza, y se acostaban en colchonetas tiradas en el suelo de sus salas de reunión cuando se sentían demasiado cansados para seguir velando y deliberando. Tal fue la clase de hombres que salvaron a Francia. Yo, señores, era uno de ellos, y aquí, como en las habitaciones del emperador en la que estoy a punto de entrar, me enorgullezco de ello. El gobierno de los jacobinos fue llamado el gobierno de los virtuosos. El mismísimo Maximiliano Robespierre era llamado el incorruptible. Era un hombre al cual no se le pudo probar una sola acusación de las que se le hizo, pero también eran hombres fanáticos y fervientes defensores de la revolución, hasta el punto que a ninguno de ellos le temblaba el pulso ni de ajusticiar, ni tampoco de ir marchando heroicamente y paladinamente con la cabeza bien alta hacia el cadalso cuando le tocara. Eran hombres entregados a la revolución. Yo quiero contar que la guillotina en esas épocas no era algo tan tenebroso como hoy aparece. Era muy popular entre los sans-culottes y amenazaban a todo el mundo enviar a la guillotina. Tengo que aclarar que la guillotina no es tenebroso porque no le tocó a usted. Pero precisamente nosotros tenemos que ver cómo la historia va buscando representaciones que y a su manera también empieza a dar saltos. La guillotina se impone para suplantar la pena de muerte que existió durante cientos de años en Francia y en otros países, que era a través del método de la hoguera. Los quemaban vivos, o la horca, lo colgaban de los puentes y tardaban varios minutos en morir. La convención le encarga al doctor Guillotin, que fue su triste inventor, que buscara un método humano de matar. Fíjese, ¿y qué significaba humano? Que no hiciera sufrir al condenado. Ese es el origen de la guillotina, que el pueblo le puso muchos nombres, le llamó la cuchilla nacional, le decían los sans-culottes. Alguna vez Marat la llamó el hacha del pueblo, y también Saint-Just la guadaña de la libertad, pero también eran conocidos como la Luisita, porque justamente le había cortado la cabeza a Luis XVI, o la panadera, porque el doctor Guillotin, donde tenía su estudio y elaboraba estos elementos de muerte, era una panadería. Esto hacía que la guillotina se transformara casi en el símbolo de la época del terror, que duró desde el año 1793 hasta 1794, pero que significó para Francia que un ejército de harapientos, un nuevo ejército popular donde la gente lo integraban ciudadanos y no mercenarios, cuyos oficiales no eran nobles sino los hombres de más mérito o coraje, derrotara a los ejércitos aliados de Prusia, Austria, Inglaterra, Italia, y impusiera las ideas de una democracia jacobina, como dijo. No solo los derrotara, sino además fuera ovacionado cuando entraba en diversas ciudades. Claro, hemos pasado estas marchas que, inclusive la marsellesa es una marcha de esta época, de los ejércitos que parten hacia el Rin. Yo, amigo Claros, le diré que lo popular, ciudadano Claros, lo popular no quita lo tenebroso. Le diría como creo, mire, yo me voy apasionando, usted me siento Yo me voy a sentar un poco más lejos de usted en esta mesa, porque veo que el alicate lo blande cada vez con mayor fiereza. Pero déjeme decirle algo. Creo, usted corríjame que tiene una memoria prodigiosa, pero creo que fue Camille Desmoulins, sí, cuando llegó a la guillotina, porque una característica de todos estos hombres era que la verdad que tenían una valentía y un desprecio por la muerte extraordinario. Y cuando le toca poner la cabeza en la guillotina, dice en tono de sorna:
creo que la convención tendría que declarar la inviolabilidad de las cabezas. Sí. Le digo que para Desmoulins, Danton, bueno, No, para Danton el pobre... también. Danton para sus el últimas pobre- palabras en la guillotina, pone la cabeza en la guillotina y le dice al verdugo, para que lo escuche todo el pueblo, muestra mi cabeza al pueblo, que vale la pena. Bueno, para el... No todos mueren así. Para el pobre de Danton, para el pobre de Saint-Just y también para el pobre de Robespierre, fue más lo tenebroso, fue más importante lo tenebroso de la guillotina que lo popular. Igual, una última cosa sobre este tema. Yo prefiero quedarme con otro aspecto de la República Jacobina, que me parece muy importante, que es promulga una nueva constitución, que es muy radical, que rompe con la constitución del 91, es una ruptura, me parece importante, un paso muy importante hacia adelante, y es un triunfo sobre la posición de los girondinos en ese sentido. Me parece que lo más importante, lo más significativo de todo es lo que usted decía antes, la declaración oficial de que el bien común era la finalidad del gobierno y que los derechos del pueblo no serían meramente asequibles, sino operantes. Y que la propiedad estaba subordinada al bien común. Efectivamente. Le pone límites a la... Así es, eso ya era intolerable para los propios burgueses, que eran los que apoyaban en un principio a los jacobinos. Que la propiedad fuera puesta en duda le significaba un gran problema. Pero ahora vamos a escuchar, entre las tantas cosas que cambiaron los jacobinos o los revolucionarios franceses en general, ya vamos a hablar del cambio de calendario, lo que hicieron, hubo un gran debate, es secularizar la iglesia, es decir, prohibieron la religión y disolvieron a las órdenes religiosas. E inclusive la propia Notre Dame, la iglesia Notre Dame de París, se transforma en el templo de la razón. Hay una polémica entre ellos donde los enardecidos, como se llamaba Joubert, plantean que tenía que ser un estado ateo, y el propio Robespierre reivindica la religión como una manera de disciplinar a las masas y plantea que si bien no puede ser la religión católica, había que crear una nueva religión que ellos llaman la religión, la creencia en el Ser Supremo, cuya fiesta es celebrada en el año 1793, y para esa fiesta que se realiza dentro del Notre Dame de París, desde ese momento llamado el Templo a la Diosa Razón, se escribe este himno a la razón de 1793, también de Méhul, donde dice, por ejemplo, tú, razón, fuente poderosísima e inmortal, eres la que provees de leyes a los hombres, no los dioses. Ese es otro cambio. Y les invito a escuchar el himno a la razón, estrenado en 1793, un fragmento, ¿no? Vamos a escuchar una parte.
Bueno, escuchamos un fragmento del Himno a la Razón de Méhul de 1793. La letra es de un poeta muy reconocido de la Francia revolucionaria, era Marie-André Chernier. Y entre otras de las cosas que cambiaron, no solo abolieron la religión católica y implantaron esta religión de tipo panteísta, que hacía gala de la creencia en los dioses de la naturaleza y en las fuerzas de la razón, el culto a la diosa razón, al ser supremo, y con ello querían inventar toda una nueva educación de las masas. Este era sobre todo Robespierre el que pensaba así, basado en la virtud. Entre otras cosas, dije, también cambiaron el calendario, y que queremos dedicarle un pequeño bloque porque es sintomático, muy interesante de qué significaba el nuevo calendario de la revolución. Los revolucionarios franceses opinaban que la historia debía cambiar con ellos, con el pueblo, con la insurrección del pueblo francés, que debía ser todo nuevo, una nueva era de felicidad se abría y por lo tanto había que cambiarse todo, y el pasado tenía que ir a los museos. Entonces le dieron al año un nuevo calendario que empezaba en el equinoccio de otoño para el hemisferio boreal, es decir, el 22 de septiembre empezaba el año, y era un año de 12 meses de 30 días cada uno, separados ya no en semanas, sino en 3 décadas, es decir, cada 10 días, separado en 10 días cada mes. De esos 10 días, el último, el 10º día de esa década, era un día de descanso, lo cual era un avance muy grande, porque si bien existía en muchas religiones el día que no se trabajaba, el Sabbat de la religión judía, el ciudadano Peña me recordaba también que en Inglaterra estaba implantado, para la gran mayoría de Occidente no había un día de descanso, se le permitía ir a los campesinos a misa el domingo a la mañana y después seguir trabajando. El hecho de que apareciera un día de descanso cada 10 días hablaba de las bondades de la revolución hacia el pueblo. Y bueno, estos meses de 30 días eran llamados, empezaba como dije en otoño boreal, el 22 de septiembre, el primer mes del año era vendimiario, el mes de la vendimia, donde se recogían las uvas. El segundo mes de otoño era brumario, el mes de las brumas. Frimario, el mes del hielo, que iba hasta justamente el 21 de diciembre, es decir, cuando empezaba el invierno. Los meses de invierno eran llamados nivoso, de diciembre a enero, es decir, el mes de la nieve; pluvioso, el mes de la lluvia; ventoso, el mes de los vientos, que vendría a ser marzo. Y después menos mal que tenemos a Clavas que nos aclara que ventoso es por el... Bueno, los meses de primavera era germinal. ¿Por qué era germinal el ciudadano Peña? Ya que sabe tanto. Eso es lo que lo sabe bien. ¿Por qué va a ser? Por lo que aprendió usted cuando era chiquito, germinando la batata. Germinal... Vuelve otra vez la cebada. No, se equivoca. Era germinal porque era el mes de la semilla, porque lo que usted está describiendo es justamente el mes que viene después de primavera, que es el florial, el mes de las flores, y luego el mes pradial, el mes de los prados, donde se recogía lo que dice el ciudadano Peña. El verano, los meses eran mesidor, termidor, ahí viene lo suyo, Peña, y fructidor. Otra de las cosas que prohibían los revolucionarios franceses era mascar chicle, Peña. Disculpe. ¿Qué le quiere? Usted eso que dijo antes lo dijo porque considera que el ciudadano Peña es un termidoriano. Justamente, yo lo que le quiero decir a Peña es que no sé, lo hizo usted el cálculo Peña, me parece, así que debo confiar que es correcto. Por este cálculo, si no nos marra la cuenta, hoy estaríamos en el día 29 de Mesidor del año de la Revolución 210. Le corrijo. Esa es nuestra corrijo, ciudadano. El 28 de Mesidor. Bueno, ciudadano Gómez, debo creer en usted. ¿Usted qué opina, Peña? Lo que pasa es que usted, no sé si sabe que hubo correcciones al cronómetro mundial. Peña, 24 horas. Me olvidé de decir que si son 12 meses de 30 días, los días del año sumaban 360. Había 5 días, del 17 de septiembre al 21 de septiembre, que no tenían nombre de mes porque eran declarados fiesta nacional y eran 5 días de feriado en toda Francia, lo cual también es otra revolución. ¿Me permite una pequeña anécdota? Ahora que Peña habló de los cronómetros, usted sabe que fue tan extraordinaria la Revolución Francesa que un filósofo muy reconocido, Kant, era conocido en la ciudad en la que vivía por la extraordinaria... Königsberg se llamaba la ciudad. Efectivamente. Por la extraordinaria puntualidad con que organizaba su vida.
Tal es así que dicen que los relojes en Königsberg se ponían ahora con el reloj de Cannes. Y el día que llegó la noticia de que se había producido la toma de la Bastilla, Cannes salió 10 minutos después de las 5 a hacer el paseo que habitualmente hacía por las tardes. Eso fue lo que alertó al pueblo de que algo extraordinario había sucedido. Había sido la Revolución Francesa. Justamente usted da en el clavo, ciudadano Gómez, al mencionar a Immanuel Kant, que fue el filósofo justamente alemán que introduce los conceptos de ilustración. Es un gran defensor de la Revolución Francesa. El otro es Hegel, Georg Hegel, el oscuro de Jena, como fue llamado, que era también se adhiere a los preceptos de la Revolución Francesa, hasta el punto que cuando las tropas francesas entran en su pueblo, él sale a saludarlo y dice que vio el espíritu a caballo, el espíritu montado en esos soldados, y no contento con eso, los soldados invaden su casa y rompen su biblioteca, y a pesar de eso Hegel sigue reivindicando a la Revolución Francesa como el hecho más grande de la historia de la humanidad. Pero por las dudas, después el Estado prusiano llega a la estamos hablando de un Hegel joven, el joven Hegel. Tiene razón. A lo usted, mejor fue por esa invasión a la casa que se volvió medio... Ciudadano Peña. Bueno, les repito, entonces estamos en el día, el arreglo que hizo el ciudadano Gómez, 28 de Mesidor del año 210 de la Revolución, y próximos a entrar en el mes Termidor, que es el mes de la contrarrevolución. A mí me gustaría que relaten qué fue el Termidor. Es cuando cae Robespierre, pero ¿qué significó el Termidor? Hablen, ciudadanos, es una república de iguales, pueden decir lo que se les dé la gana en este programa. Peña me cede la palabra. Para explicar el Termidor tenemos que decir primero que hubo una lucha terrible en la convención y se expresó una contradicción muy grande en el proceso social. Los jacobinos llevaron adelante una política de radicalización muy grande, apoyados en el ala más que habíamos dicho antes, más revolucionaria o más dura de la Revolución Francesa, que eran los sans-culottes, y el pueblo pobre de París, que se movilizaba permanentemente. En ese periodo del terror liquidó a gran parte de la dirección de los girondinos, pero en realidad lo que expresaba la movilización del pueblo de París no era el programa de los jacobinos. Los jacobinos tenían una contradicción muy grande, que en realidad no podían llevar adelante su programa porque no tenían una base social de sustentación para hacerlo. En realidad el programa de la Revolución Francesa era el programa de los girondinos. Cuando quieren girar para reacomodar su posición, terminan atacando al ala izquierda de ellos y liquidando también a los sans-culottes. A Hebert, dice. A Hebert. ¿Cómo era el nombre de los Hebert, de que tenía Hebert, los Enardés? ¿Cómo se llamaban? Los Enrayés. Una especie se llamaban los enardecidos, o el ala izquierda. Los más rabiosos. Hebert, déjeme aportar esta anécdota. Hebert publicaba un diario que se llamaba Le Père Duchesne, el padre Duchesne, que era el diario más popular entre los sans-culottes y las tropas. Era un diario de una prosa soez y brutal, digamos que se ocupaba, sería lo que sería hoy diario popular o crónica, era el más leído de todos. El periodismo moderno es una época, la Revolución Francesa es una irrupción, en una explosión de lectura, todo el mundo aprende a leer, se lanza a conseguir estos diarios, que era como por ejemplo el Le Père Duchesne de los enardecidos de Hebert, o podía ser también el Ami de Peuple de Marat, que también era un diario muy de izquierda, digamos, el del ala izquierda de los jacobinos. El otro diario famoso y muy leído era de Camille Desmoulins, que se llamaba Le Vieux Cordelier, el viejo cordelero. Ya habíamos aclarado con el ciudadano Peña que se debía a ese sector que se reunía en el gremio de los cordeleros, es decir, los artesanos que hacían las cuerdas, cordajes, sogas, por eso se llamaba los cordeleros. Y el de Marat también. El de Marat, el Ami de Peuple.
Entonces eso significa el nacimiento de la lectura de diarios, del nuevo periodismo, pero también de los afiches. Los revolucionarios franceses, conscientes de que había una gran masa analfabeta, ya vamos a hablar en el próximo bloque de la educación y de los derechos de la mujer, inventan una cosa que hoy es común, el afiche publicitario. Inventan un cartel que se pega en las paredes donde hay caricaturas de los enemigos o dibujos simplemente que expresaban la idea y que les servía a los analfabetos para entender lo que ellos querían. Eso tuvo un poder de persuasión entre las masas increíble. Pero como nos vamos acercando y vamos a hablar de la educación y de los derechos de la mujer... Permítame una sola cosita más, porque tenemos que explicar el termidor. Hay un elemento muy fuerte también que deja a los jacobinos sin base de sustentación. El esfuerzo de la guerra, el esfuerzo de controlar al conjunto de la nación, está un poco exhaustas las arcas y no pueden dar respuesta a reclamos que se organizan tanto en el campo como en las ciudades. Su propia base de sustentación les reclama y no encuentra respuesta. Frente a la movilización del ala izquierda, reprime, le corta la cabeza también a Geber, a Marat. Él quiere aparecer. Y a los indulgentes, que son Danton, los que pedían que se terminara el terror. Robespierre quiere aparecer, salvando la distancia, una especie de Bonaparte, o sea, para contentar a los sectores de Saint-Culot, golpea por derecha, y para contentar después al ciudadano común francés, golpea por izquierda, y cuando le entregaba la cabeza de Geber a los burgueses y la cabeza de Danton a los Saint-Culot. El problema es que cuando pierde la convención y van por la cabeza de él, la de Saint-Just, la de, varios otros más, te queda solo. El pueblo de París. El incorruptible queda solo. Vamos a escuchar ahora otra joya. Van a escuchar una versión de la Marsellesa, pero que tiene una particularidad. Está acompañada por pianoforte. El pianoforte fue ese instrumento musical que fue la mediación entre el viejo clavecín o cémbalo o clave que utilizaban en la música barroca y el piano. Entre esos dos, el piano moderno, digamos, entre esos dos instrumentos hay lo que se llama el pianoforte, que es una mezcla de los dos, que es lo que usaba Mozart, tocaba no en piano, sino en pianoforte, Haydn lo mismo, van a ver algunos acordes haydnianos en esta composición. Entonces vamos a escuchar la Marsellesa acompañado por un pianoforte original de la época de 1793. Vio la música del letraje Peña, ¿no? Verdaderas joyas provistas por la Alianza Francesa. Su mujer tuvo mucho que ver en esto. Sí, fue la que me conectó con la Alianza Francesa. Le digo al operador y escuchamos la Marsellesa. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Jusque dans nos bras, égorgez-vous, puissent nos compagnes, aux armes citoyens, formez nos bataillons, marchons, marchons, je s'entrepuis, comme nos sillons.
Bueno, escuchamos de Roger de Lisle, la marsellesa, en este caso acompañado por un pianoforte original del 1790. Más o menos así se debería escuchar la marsellesa tocada en los salones de París. Si bien lo que más se escucharía de la marsellesa eran las tropas que con brío y furibundas marchando por la calle la coreaban sin acompañamiento musical. Pero como ya nos metimos en el tema, anunciamos el tema de los derechos de la mujer y la Revolución Francesa y la educación, yo voy a dejar aquí sus 10 minutos de gloria al ciudadano Gómez, porque va a hablar, bailar, mire la proeza que va a hacer, bailar el tema de los derechos de la mujer con un reclamo de los ciudadanos de la calle Anchoris, que reclaman nombres de mujeres para las calles. Entonces me gustaría, ciudadano Gómez, que pose de feminista y nos hable de qué hizo la Revolución Francesa con las mujeres. Bueno, aparte de amarlas, ¿no? Sí, me anticipo a decirle que seguiré las huellas de Condorcet. Ilustre ciudadano que no solo se inmiscuyó en los problemas de la educación, sino también en el problema de las mujeres. Le digo esto porque le voy a leer un pequeño fragmento, un escrito de Condorcet, que son escritos sobre la admisión de las mujeres en los derechos de la ciudad. Está escrito en 1790. Dice: el hábito puede llegar a familiarizar a los hombres con la violación de sus derechos naturales, hasta el extremo de que no se encontrará nadie de entre los que los han perdido que piense si quieren reclamarlo, ni cree haber sido objeto de una injusticia. Por ejemplo, ¿no han violado todos ellos el principio de la igualdad de derechos al privar con tanta irreflexión a la mitad del género humano del de concurrir a la formación de las leyes, es decir, excluyendo a las mujeres del derecho de ciudadanía? ¿Puede existir una prueba más evidente del poder que crea el hábito, incluso cerca de los hombres eruditos, que el deber invocar el principio de la igualdad de derechos y de olvidarlo con respecto a 12 millones de mujeres? Palabras extraordinarias de Condorcet. A la que le aclaro que Condorcet era girondino, ¿no? Así es. Girondino, efectivamente. Así es. Y es ajusticiado por los jacobinos. Claro. Es muerto por los jacobinos. Después le voy a contar algo de Condorcet. Muy bien. Bien, a este escrito de Condorcet, a esta preocupación de Condorcet, le responde una dama, una mujer, una señora de París, que yo le voy a proponer que su nombre quede para siempre en la memoria de los porteños, otorgándoselo a una de las calles de la ciudad de Buenos Aires. Esta mujer se llama Olimpia de Gouges. Veo que su francés va mejorando, ¿eh? Le agradezco. Era una autora Usted teatral. Fue generoso, claro, sí. Era autora teatral, era por supuesto una activista revolucionaria y una defensora extraordinaria de los derechos de la mujer. Y publicó una declaración que llamó Los derechos de la mujer y de la ciudadana en el año 1791, y le leo un pequeño párrafo que decía así: los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos, reconocen y declaran los siguientes derechos del hombre y del ciudadano. Las madres, las hijas y las hermanas, representantes de la nación, piden ser constituidas en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos de la mujer son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos. Han resuelto exponer en una solemne declaración los derechos naturales, inalienables y sagrados de la mujer. Por este rol, por este escrito, por estas líneas, y en consonancia con el justo reclamo que los ciudadanos de la calle Anchoris nos han planteado, es que le propongo. Artículo primero, Claros, ¿tiene el sello a mano?
Lo busco, espere que lo busco. No me Usted pierda. sabe que pasaron por acá los Acá Poldeliers tiene. y se afanaron todo. Acá tiene el sello, Bueno, sí, prepárese. dígame. Propongo sea retirado de la ciudad de Buenos Aires el nombre de la calle Obispo San Alberto. Obispo San Alberto. Gómez, esa calle queda muy lejos, queda en Villa Pueyrredón. La capital es una e indivisible, Claros. O sea, usted es un jacobino. Yo soy un Está en jacobino contra del federalismo. y quiero... Usted pretende, claro, dividirla en comunas a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, no me apabullen, Ya canto mi palidodia para que ya no me- vamos a charlar de eso. Pero siguiendo con el criterio que habíamos esbozado el jueves pasado, este criterio laico, este criterio anticlerical, coincidente con los idearios de la Revolución Francesa, el efectivamente, laicismo. le propongo... Usted aislado ha sido genial, mire. Bueno, le propongo retirar la calle Obispo San Alberto. ¿Está de acuerdo? Sí, a ver. Selle. Veo que, claro, Artículo aprobó segundo. muy rápido, ¿eh? Usted le hace No, por la guillotina apruebo y muy aprobó, rápido, ¿sabe por qué, Al principio se Ciudadano fue. Peña? Porque Gómez, con la genialidad que lo caracteriza, ha hecho una simbiosis entre tres temas. Uno, el laicismo de la Revolución Francesa, que no permitiría que en una calle de París haya un nombre como Obispo San Alberto. Segundo, la reivindicación de las calles con nombre de mujer sacando una revolucionaria francesa. Y tercero, porque ha cumplido un pedido gentil de los ciudadanos de la calle Anchori. Usted sintetizó todo muy brevemente, lo tengo que felicitar, Gómez. Bueno, le agradezco. ¿Me invita un café? ¿Cómo se llamaba esta mujer? Bueno, ahora esa calle se va a pasar a llamar Olimpia de Gouges. Gouget. Bueno, encima está Hablen fuerte. porteño. Encima está fuerte la mina. Le pido comentario, guarde sus comentarios que lo único que traen son desdichas. Mire que después de este programa no solo vamos a perder a los Es una linda mademoiselle. sino que además se va a instaurar ¿Ese es el el que método de la trabajaba en guillotina. chocolate? No. Bueno, siguiendo con Condorcet, usted Ciudadano Peña, perdón, me quería decir algo. Yo le quería decir que efectivamente es uno de los pocos viejos que se une a la revolución, Condorcet. Condorcet había sido un gran filósofo, hay libros de él sobre el entendimiento humano, sobre disquisiciones, había sido compañero de D'Alembert y Diderot, un sabio, un gran matemático, miembro de la Academia de Ciencias. Y cuando viene 1789, él ya tenía casi 50 años, un verdadero viejo. Recordemos que la revolución la hicieron los jóvenes. Otra de las características de la Revolución Francesa es el surgimiento de los jóvenes como dirigentes de la sociedad. Saint-Just tenía 21 años, Danton tenía 32, Robespierre tenía 38, Camille de Moulin tenía un año menos que Robespierre. Este es uno de los pocos viejos que se pliega, un genio, un verdadero sabio, que hace funciones legislativas muy interesantes. Era un sabio. Él también no solo pelea por los derechos de la mujer, sino que también escribe verdaderas obras maestras sobre el tratado de educación, inspirada fundamentalmente en la educación, o el Emilio, así se llamaba el libro de Rousseau, y que a su vez va a dar nacimiento a la pedagogía moderna desarrollada por Johann Pestalozzi. Usted le debe, Ciudadano Peña, recordará este nombre. Condorcet fue el maestro de Pestalozzi, el suizo Pestalozzi, un pedagogo extraordinario, el que prácticamente funda la pedagogía moderna. Condorcet reclama inclusive la instrucción pública gratuita para toda la República y los niños de Francia y para los adultos, y tiene inclusive una disquisición que hoy es muy, pero muy pertinente, que inclusive la reivindica Marx en un libro que escribió 100 años después, La crítica del programa de Gotha. Hace la distinción entre instrucción pública y adoctrinamiento. Él era un girondino, Condorcet, pero va a decir que el Estado tiene que garantizar la instrucción pública en el sentido de tiene que enseñar a contar, a escribir, a leer, pero no debe adoctrinar. Claro. Esto es, como dije, coincidente con algunos juicios que hace el propio Marx, y en esto tiene unos opositores, que son los jacobinos, justamente, que dicen que tenían que instruir, tenía que ser gratuita, coinciden todo con Condorcet, pero también adoctrinar en los ideales de la revolución, en los ideales de la libertad, la igualdad, la fraternidad, el ser supremo, etcétera, etcétera. Entre uno de los rivales que tenía en esa discusión estaba Le Pelletier, que era un jacobino, que va más allá, dice que en una de las leyes que él propone, el establecimiento de la educación nacional, reclama que los
las escuelas tengan lugares para que los chicos vayan a dormir y a morar ahí, porque el solo hecho de no residir en un lugar donde no haya escuela ya lo transformaba en una desigualdad y en una injusticia educativa. Tenían que tener lugares donde dormir, donde bañarse y donde comer. Él lo que estaba planteando es que anular todo tipo de desigualdad. Le Petelier, apoyado por Condorcet en este caso, plantea que en toda ciudad mayor de 400 habitantes tenía que haber una escuela estatal que tuviera esas características, con dormitorios, con baños, que debían ser penados los padres que se negaban a mandar al colegio a sus hijos, con la cárcel, que tenían que ser de asistencia obligatoria, que la enseñanza primaria y gratuita tenía que ser gratuita, que los maestros debían ser pagados por el Estado, es decir, todas cosas que hoy se siguen peleando. Esto fue planteado en 1791 por Condorcet y Le Petelier. Esta era la importancia de la Revolución Francesa. No, por eso es que usted dijo, claros, Condorcet, a pesar de ser girondino, decía... Y no es así. En realidad yo me opongo a veces a hacer una gran distinción entre girondinos y jacobinos cuando hablamos de la Revolución Francesa, salvo a nivel analítico para ver quiénes llegaron un poco más, quiénes un poco menos. Yo creo que fue una generación extraordinaria. Extraordinaria. Más allá de esas diferencias, quiénes fueron un poco más lejos, un poco... Yo coincido con usted, ciudadano Peña. Condorcet, por ejemplo, el que supuestamente para cualquier estudiante de la facultad que piensa que es revolucionario dice, Condorcet era un moderado, Era un girondino. Condorcet, a mí cuando me preguntan a veces qué es la revolución, a veces le cuento una pequeña anécdota de Condorcet. Condorcet, perseguido por el terror jacobino, se tiene que ir de París, ningún amigo lo acoge, va al campo, en el campo los amigos que tienen el campo tampoco lo acogen, da vueltas, se ve rodeado por la guardia jacobina y sabía que si lo enganchaban iba directamente al cadalso, iba a la guillotina. Sin embargo, escribe antes de morir, pues lamentablemente se suicida, escribe, a pesar de esa situación, ¿se imaginan? Sin la familia, sin los amigos, solo, había quedado solo, estaba por la peor situación que le puede tocar a un ser humano. Pues a veces algunos mueren junto con otros amigos, este solo, absolutamente solo, escribe que a pesar de la situación en la que está, se siente extraordinario porque le ve un porvenir a la humanidad. Una nueva aurora de la humanidad está naciendo. Hemos desatado unas fuerzas que ya no van a volver para atrás. Mire, ciudadano Peña... terrible, porque es quitar lo individual para ver lo colectivo, lo universal. Eso es algo... Esa fue toda la generación. No, seguro. Girondinos, jacobinos, Sansculot, Enrayé. Siguiendo con lo que plantea Peña, justamente quizás la pregunta que nos tenemos que hacer, tomando esto último que usted decía de Condorcet, es si ¿qué ha pasado? Es decir, si hoy charlábamos con claros que hay algunos intelectuales, Habermas, por ejemplo, que plantean que la historia del siglo XIX y el siglo XX es la historia de la traición a la Revolución Francesa. Los tres ideales de la Revolución Francesa. La libertad, la igualdad y la fraternidad. ¿No será que realmente la propia burguesía, el sector social triunfante de la Revolución Francesa, pierde en el camino esos ideales y se convierte en una traba objetiva para el desarrollo de esas, por lo menos... Objetivo y subjetivo. Y subjetivo, perdón, efectivamente. Ciudadano subjetivo. Gómez, le voy a dar un dato para que vea que usted tiene razón. No muy tarde, sino muy temprano, la burguesía olvida esos ideales, hasta el punto que, olvidándose de la polémica entre el girondino Condorcet y el jacobino Le Petelier, que se peleaban entre ellos, los anula a los dos. En el 25 de octubre del año 1795, el gobierno termidoriano de la Convención anula las leyes tanto de Condorcet como la de su enemigo Le Petelier, diciendo que la enseñanza primaria no es obligatoria ni gratuita. Bueno, pero igual no, no hubo vuelta. O sea, un año y medio después de la muerte de ambos, claro, ya la burguesía estaba traicionando los ideales de la Revolución Francesa. Lo que Condorcet había escrito se dio también, porque a pesar de todo, bajo el gobierno de Napoleón, tuvo que aplicarse el nuevo Código Civil. Y eso no es poca cosa. No, sin duda la huella de la Revolución Francesa llega hasta hoy. Es una huella profunda.
pero también es cierto que llega manchada, llega herida, Absolutamente. Llega traicionada. lastimada. Hay cualquier cantidad. Nosotros hablamos desde desde uno de los confines del mundo, pero hay otros en los que es inimaginable este diálogo, donde esos ideales de la Revolución Francesa ni asomaron. Yo creo que en muchos lugares del mundo hoy no campean los ideales de la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Casi diría que en todo el mundo. Por eso voy a adherir a la Jürgen Habermas cuando dice que la historia de la modernidad no es más que la historia de la traición a los tres ideales de la Revolución Francesa. Nos vamos yendo y queremos agradecer en principio al ciudadano Peña, al ciudadano Gómez. Nos encontraremos en las barricadas de Valmy, a la ciudadana productora Mónica Calderón, que nos trajo todo el material sobre el caso de la mujer, al ciudadano operador Martín Troncoso y muy especialmente a la ciudadana Madame Karine Cugnet, que es la directora de la biblioteca de la Alianza Francesa, y a la ciudadana bibliotecaria María Concepción, que nos facilitaron desinteresadamente estas maravillas musicales que estamos escuchando y que no hacen más que trasladar el brío de la revolución. Les quiero recordar a nuestros ciudadanos oyentes que el próximo programa ya será en Termidor, es decir, en la contrarrevolución. Nosotros desaparecemos, quizá guillotinados por la contrarrevolución, para recuperar nuestras cabezas el jueves que viene en este programa que se llama El Diletante. Nos vamos escuchando la versión de Berlioz por la orquesta del Capitolio de Toulouse, y la inolvidable y siempre vigente, briosa y extraordinaria canción revolucionaria, La Marsellesa. Chau. Marchez,